Directo desde el Alberti, una tarde más, así que muchísimas gracias a la librería por acogernos, por acoger la presentación de Nonú, de Laura Ramos, su tercer libro de poemas. Como he tenido la suerte de presentar los dos anteriores, hace años, en el primero, te pregunté hacia el final de la presentación, creo que respecto además del último poema del libro, si conocer el mundo no es lo mismo que conocer los nombres que hacen existir las cosas y los seres que lo habitan. Empezamos así de fuerte, Laura. Porque creo que esta pequeña reflexión que tú mencionabas en ese poema y en muchos otros es lo que se ha convertido en, digamos, pues tu mayor obsesión, tu mayor alegría, tu mayor motivo a la hora de escribir los poemas. Y de ahí ha venido Nonú. Así que ahora venga, lánzate. Bueno, es una maravilla estar aquí en la Alberti. Muchísimas gracias también por acogernos. Y a Luis por presentarme una vez más, que siempre se deja liar para esto. El último poema del primer libro es el del bodegón. Sí, me parece que creo que además tiene mucha relación luego con este libro, que salen un montón de pintoras también. Bueno, en concreto ese era de, no lo sé pronunciar bien, creo que era Jan van Heusen, el escritor, el pintor. Y es un bodegón preciosísimo en el que al fondo del cuadro se pueden ver como dos personajes. Es algo que si no te fijas mucho no te das cuenta, pero hay como dos personajes hablando al final. Y claro, cuando vi ese bodegón, que aparte que es maravilloso, porque es que la fruta parece que puedes alargar la mano y comértela, pensé, ¿por qué este artista quiso colocar al fondo de lo que es una naturaleza muerta dos personas que sí tienen una vida y cuál será la historia? Sí que creo que para mí un motor muy importante de mi escritura tiene que ver con contar historias, con conocer el mundo a través de las personas que las habitan y de los objetos, los materiales, cómo todo eso va conformándonos a nosotros como seres humanos, como individuos. Así que tal, no lo sé si no viene de ahí, sin duda viene de esa obsesión por el detalle, por las cositas que se nos escapan. De hecho, a veces también me gusta en los libros citar fragmentos de libros, pero que igual no es una cita así como súper, ¿no? Súper conocida. De hecho, en Nonú, al principio creo que es sí, al principio de Igual que yo era una negociadora de la noche, la primera cita que hago es la palabra amor en alemán, Lieb, que no sé cómo se pronuncia, la verdad. Y es una cita de Trakl. Estás adelantando sí. el guión. Perdón. Cuatro preguntas más adelante, pero bueno, no pasa nada. Entonces, digamos que me hace gracia porque pues es una palabra que en realidad fuera de contexto la ha usado tantas veces tanta gente y también tantos grandes escritores, y cómo la usa cada uno y descontextualizada, qué significa. Bueno, todas esas cosas. Por glosar un poquito lo que es la explicación que acabas de dar, yo creo que sí, el que te fijaras en ese cuadro, en los detalles del fondo, y que solo unieras con tu intención de querer contar el mundo a través de las historias, directamente tú es que te fuiste a las historias. Más bien, tú quieres las historias para contar el mundo, porque lo tuyo es la fábula total. Tu poesía, ya con estos 3 libros, encima integrándolo, pues digamos, 2 poemas largos, 2 poemas nouvelles casi, vives en la imaginación absoluta a la hora de escribir poesía. Cosa que está muy bien, o sea que es una inquietud maravillosa, desde luego, con la que estamos de acuerdo y nos gusta. Pero aquí, directamente, después, digamos, de 2 libros en los que has intentado tanteos, regateos, mencionabas Nonú en algunos poemas, no aparecían en todos, pero como era un mundo que aparecía así salpicadamente, aquí directamente este tercer libro es un gol y has querido ofrecer directamente lo que es este territorio por ti inventado. Nonú, esto ya te lo pregunté en otras 2 ocasiones anteriores, pero yo creo que hoy la pregunta merece mucho más la pena. Nonú, ¿de dónde viene? Claro, es que la pregunta es muy pertinente porque Nonú no es lo mismo en el primer poema que escribí, que, bueno, ya lo he dicho alguna vez, pero pasan cosas bellísimas, que es el segundo que publiqué, en realidad en temporalidad, digamos que es el primero que escribí.
Entonces, ahí está ahí hay un único poema, que es el de las manzanas, el de Pañar manzanas, que trata sobre Nonú, que en un primer momento era como... Yo quería como coger elementos de la cultura asturiana, como soy asturiana, y de alguna manera llevarlos como por mi camino. Tan por mi camino que en el segundo libro, cuando ya digamos que un apartado entero de La verdad es que estoy sola y que estoy ardiendo, que se publicó en Siltola, en ese libro ya hay un apartado que es exclusivamente acerca de Nonú, en el que hay una serie de poemas en los que intento de alguna manera hablar de ciertas creencias que tienen las personas que habitan allí, de los materiales y los oficios que hay, etcétera, ¿no? Y ahí ya se me fue totalmente de las manos la intención primera y entonces empecé a escribir dentro. No sé muy bien cómo, pero empecé a escribir dentro y no era capaz de no escribir dentro de Nonú. De hecho, en un primer momento, igual que El llorón en una bucera de la noche se iba a publicar, digamos, solo, y cuando empecé a escribirlo, que lo empecé a escribir además en Tapia, y el primer poema, yo siempre digo que lo que yo escribo no tiene relación con mi vida, pero en realidad es mentira, porque el poema que está escrito, el primero, sale el mar, sale una casa cerca del mar, lo escribí en Tapia, en una casa cerca del mar, quiero decir, me influyó un montón. El estar en Tapia un año me influyó muchísimo y este libro está escrito prácticamente todo en Tapia. Fuiste la Iris Murdo de Tapia de Casariego. Un poco. Fue como una estancia literaria, como una residencia literaria forzada por trabajo, porque como encima estaba media jornada en un pueblo en el que no pasa nada absolutamente durante todo el año hasta el verano, pues eso me ayudó mucho a escribir, que de hecho ahora soy incapaz. Voy escribiendo muy poco a poco y no tengo esa experiencia inmersiva que me daba Tapia, que me hacía conectar con Nonú, digamos. Y ahí es cuando escribí el primer poema y me di cuenta de que no podía estar solo, porque yo iba a escribir otra vez varios poemas parecidos a la segunda parte de La verdad es que estoy sola y que estoy ardiendo. Y se fue de las manos y dije, bueno, pues voy a contar una historia, pero quería que fuera una historia también que de alguna manera reflejara un concepto que leí en un prólogo, que ya lo he dicho alguna vez también en público, del Ulises de Joyce, al margen de lo que cada uno piense del Ulises de Joyce y bla, bla, bla. Ahí hay un concepto que me parece interesantísimo de teoría literaria, que es cómo interpreta Joyce el realismo ahí, que es un realismo como un poco no decimonónico, es decir, un realismo en el que cabe el caos y caben las incongruencias, que en realidad es como nosotros percibimos luego la vida. Entonces me apetecía pues eso, escribir esa primera parte en la que a veces hablara la voz femenina, a veces habla la voz masculina, se van mezclando conceptos, unos lo interpretan de una manera, otros lo interpretan de otra, y así surgió la primera parte. ¿Pero por qué dices que se te va? Es que me llama la atención que uses la expresión de que se te va de las manos. Es que no sé, o sea, eso sí que no sé cómo explicarlo. No fui capaz de no escribir acerca de Nonú. O sea, me salía que estuviera... No podía escribir otra cosa. Y de hecho, La niña de goma no era Nonú para mí. Dije, yo ahora voy a escribir otra cosa porque no quiero seguir hablando de esto. Y me puse a escribir La niña de goma y luego, claro, cuando lo terminé de escribir, se lo pasé a Elena Medel también para incluirlo en este volumen y que fueran juntos. Y Elena lo interpretó como que era Nonú. Yo dije, es que es Nonú. Es que no salgo. Bueno, no lo sé si ahora voy a salir. No salgo porque lo que estoy haciendo ahora... Son diferentes porque yo creo que a mí me horrorizaría estar haciendo todo el rato lo mismo. Creo que sí que se diferencian un montón esta primera parte de la segunda parte, que no tienen mucho que ver, ni siquiera... Porque yo también entiendo a Nonú como un sitio como cerrado, no es un pueblo. No es ¿cómo se llama el pueblo de la señora Potter? No es exactamente Santa Claus, no me acuerdo. No es un pueblo cerrado, digamos, es como un mundo, es un universo. Entonces en ese universo hay otros territorios en el que viven otras personas que no tienen ni idea de lo que les está pasando a otros en otra parte del territorio. Entonces me parecía que La niña de goma, sin yo quererlo, también estaba como dentro de Nonú como un concepto más amplio, como un universo fantástico dentro del que no soy capaz de dejar de escribir de momento. A mí Nonú me recuerda un poquito, me hace pensar en Avalon, cuando las brumas se abren y descubren ese mundo ahí muy, muy cercano, porque en el poema se cuentan
digamos, acercamientos, gente que viene de fuera, lo altera, pero tan pronto vuelven como se van, o sea, bueno, muy fantasmal. Muy fantasmal también es el amor. Ahí, bueno, más que fantasmal es fantasioso, porque el hecho de que hablas, igual que yo era una negociadora de la noche, con citas de Trakl y de Gluck. Lo de Trakl me sorprendió, no esperaba que te fijases en un autor como él. Bueno, me encanta Trakl. Genial, pero lo veía como demasiado expresionista para tu estilo, tus intereses literarios. Te sorprenderían muchas cosas que me gustan, que leo. Pues mío, esto está siendo en directo, Laura, ten cuidado. Pero la cita de Gluck va un poco más en relación con lo que iba, y es que el amor en Nonú está completamente imposibilitado. O sea, tiene como una especie de maldición que lo sobrevuela, que encima con el final trágico que tiene, más o menos trágico que tiene esa primera parte, pues me resulta particular. ¿Por qué se los niegas a los habitantes de Nonú? Pues no esa condición tan humana. A ver, yo creo que no está negado. Lo que pasa es que no está... La idea que tengo yo con la... Claro, negado no, pero acaba siendo frustrado, imposible. Sí, pero, acaba siendo falso. Pero en concreto por la historia que se cuenta ahí entre los protagonistas. Pero luego, por ejemplo, la fábula que se cuenta dentro, o la leyenda de Oriasteigorn, que son... las amantes. Sí, dos amantes que aparecen en el libro. Es una leyenda que se cuenta en Nonú, que llegaron a... O sea, pertenecían como a dos oficios diferentes, ¿no? Las cristaleras y las tejedoras de mimbre, si no recuerdo mal. No me sé mi propio libro, esto es terrorífico. Es que lo que viendo también los libros, así que no pasa nada. Ha llovido mucho. No me lo he releído ahora para editarlo. Y entonces cuando ellas se enamoran, lo que les sucede es que una cosa que supernatural también, que nos sucede a muchísimas personas, que es que te empiezas a interesar por las cosas que le gustan a la persona de la que te has enamorado. Pero ellas llegan a querer eso tanto que cuenta la leyenda, que todo el mundo está muy contento porque por fin estos dos sectores se van a unir a través de estas mujeres y demás, y amanece el pueblo al día siguiente y están fusionadas en una estatua, de tanto que han querido parecerse la una a la otra, ¿no? Entonces, para mí ahí la reflexión es más que el amor no tiene por qué ser parecerte total y absolutamente a la otra persona, que eso realmente llega a ser malo porque acabas perdiendo tu propia identidad y convirtiéndote en otra cosa, sino que es una cosa más como de simbiosis, ¿no? Y entonces ese es el concepto que se supone que hay en Nonú acerca del amor. Yo no sé si luego al leerlo puede parecer que es como que los pobres no pueden llegar a enamorarse nunca, un poco como en 100 años de soledad, sí. Pero no era mi intención. A mí sí me da esa sensación, porque fíjate, como va... Pues digamos que Nonú, esas llegadas extranjeras van trayendo progresos, casi como una especie de pequeña revolución industrial o nuevos usos, o digamos nuevas perspectivas, porque parece que era en la pareja de enamorados la principal, que no tiene nombres. Es otra cosa curiosa, no nombras las cosas, nombras muchas cosas, nombras para evitar, pero no nombras a los protagonistas, salvo si son muy ficcionales. Madre mía, qué fuerte, no me había dado cuenta. No tienen nombre. No tienen nombre, es verdad. O sea, no me refiero a la niña de goma, la niña de goma se llama la niña de goma. La niña de goma tampoco tiene nombre, la niña de goma. Sobre todo en la primera, a mí me llamaba la atención la historia de esos dos, que está como un poco conectada con otra pequeña historia de amor que se mencionaban en poemas de Pasan cosas bellísimas. Sí, no están... eso sí que eso sí que es muy intencionado, lo de que tanto en Pasan cosas bellísimas como en La verdad, voy a cortarlo, hay elementos que aparecen en este. Eso sí que me apetece un montón, que en todos los libros hay algún guiño, algún anterior, igual que hacen otros autores que me encantan, como Laura Fernández, que son los agradecimientos. A la que adoro. Un beso a Laura Fernández desde aquí, sí. Y muchos otros autores lo hacen, y claro, cuando tú lees como yo leo, que es como obsesión absoluta, encontrar estas cosas es como, ¡ah, Dios mío, qué listo soy! Esto sale en este libro, Dios. Entonces, eso me gusta, ¿no? Que esté todo como conectado. ¿Y de qué estábamos hablando ahora? De lo de los nombres. Sí, pero esto venía luego aparte, o sea, lo iba a hilar con la pregunta sobre también tu querida Anne Carson. Ay, sí. Que toda la primera parte está vertebrada con citas en latín de Knox, así que supuso la lectura de Knox o la relectura que hicieras para aplicarla en igual que él. Eso también fue muy intencionado
y tiene en mi cabeza muchísimo sentido. También recibí, Óscar me regaló Nox cuando estaba en Tapia. Y en Tapia yo tenía una casa gigantesca, porque Tapia es como otro universo también. Sí, yo creo que si no hubiera estado en Tapia no existiría. Y entonces abrí Nox, y Nox es un desplegable como un acordeón. Lo abrí en el salón, lo puedes tirar totalmente, no sé. Fue como una experiencia de lectura física casi, porque tú tienes el material ahí, lo vas combinando, lo vas leyendo, y al final Nox en realidad es un libro objeto que es como pues una especie de elegía, un canto hacia su hermano muerto, ¿no? Y yo, como quería que en esa primera parte hubiera algo de tragedia y demás, quería anunciarla, digamos, con esas pequeñas citas que están sacadas de un diccionario que incluye Carson dentro, con sus traducciones a su manera de expresiones latinas, que luego pues seguramente el latín no ponga eso, yo no me hago cargo. pero sí, quería es como un presagio, digamos, que cada uno de esos versos. Además, luego cada cita de Carson está integrada en el poema. Eso era un juego. Como voy a escribir esto, le voy a dar esta estructura, y cada una de esas citas luego va a estar dentro de cada uno de los poemas. Por hacer un poco de... no sé, por ponerme un reto. Ahora oyéndotelo contar, ¿no te tentó hacer como una especie de pequeño diccionario, bestiario de las criaturas de Nonú? ¡Wow! Oye... Te pegaría, ¿eh? O sea, sería muy... Qué chulo, un proyecto muy tuyo. Con ilustrado o algo. También, claro. Si alguien quiere ilustrar eso, yo lo escribo. Oye, me estás... sí. Pues... No te voy a empezar a cobrar, y que me estás... Sí, no tienes razón. Al final te voy a tener que mantener. Coach literario. ¿No? Me gustaría que nos leyeras el poema de la página 20, un poquito para... Vale. A modo de corolario de todo esto. Bueno, tengo que tener el micro, ¿no? Porque... sí. No, yo te sujeto el libro. Vale. Bueno, igual puedo, porque creo que están 2 páginas solo. Ese no es especialmente largo. Bueno, voy a leer primero la cita... no sé si leo bien en latín. Yo leo como decía mi profesor de latín, que siempre... no me acuerdo ahora. Alfonso. A ver. Como leía Alfonso... Tibi rident aequora ponti. Las aguas del mar se ríen de ti. Y dicen... Toda la costa suroeste está brindada por una hilera de naranjos. Nosotros solíamos acercarnos en las tardes de calor y recostar nuestros cuerpos a la sombra y cantar algún rezo pagano que habías aprendido quién sabe dónde. Mi favorito era aquel de los niños alados custodiando una cama. Me recordaba la historia de Hipónade. Mamá me hablaba de Hipónade antes de dormir. ¿Puedes contarme la historia? Jugábamos al trueque verbal. Yo te prometía una historia y tú me prometías un rezo. Hipónade era hija de un dios de plumas. En Nonú, los dioses están hechos de la materia que más se parece a sus labores. Vive allí, en el horizonte de naranjos, y sale por la noche con su bolsa de lino. Algún día te explicaré cómo se hace el lino. ¿Y para qué sirve la bolsa? Para guardar malos sueños y velar por la noche del pueblo de Nonú. ¿Y qué hace con ellos después? Los convierte en agua de mar. Mírala desplegarse ante nosotros. En aquel momento, una ola más grande de lo normal vino a conocer parte de tu cuerpo. Al explotar brava contra una roca muy cerca de la hilera de naranjos, tú apenas pudiste reaccionar y te abalanzaste sobre mí como un resorte. Las aguas del mar se ríen de ti. La risa apenas me dejaba respirar. Aquel día supe que me había enamorado. ¿Qué tienen? Bueno, bebe agua si quieres, si te apetece. ¿Qué tienen las frutas y los insectos que te llaman tan poderosamente la atención? ¿Qué haces como pequeña entomología? No sé. No sé, vale como respuesta, pero tiene que ser un poquito más larga porque gente ha venido a escuchar. Eso es algo que no había pensado y que no pensé que me fueras a preguntar, la verdad. Sí que es verdad que, de hecho, el libro empieza con una mosca. Claro. Y la idea de que mata a la mosca el abuelo. O sea, al principio el abuelo de la protagonista mata a una mosca y al matarla hace una forma que recuerda a otro tipo de mosca y entonces la
la narradora empieza como a pensar en la cantidad de tipos de mosca que hay, y a pesar de tantísimos tipos de mosca que hay, como ahora su abuelo ha creado una nueva. Y luego, bueno, eso tiene relación también con que luego... Las naranjas son lámparas. Sí, en Nonú las naranjas, claro, en Nonú, eso es de un cuadro que vi, que ni siquiera sé de quién es, porque es de estas imágenes que te salen en Twitter, ahora X, y eran como unos arlequines, o unos, no sé, como algo del circo, como personas del circo, cogiendo como unas bolas gigantes en forma de naranja, pero que no eran naranjas porque eran luminosas. Y pensé, pues esto, a mí las imágenes me influyen muchísimo y cada vez soy más consciente de ello. Y por culpa de esa imagen, que ni siquiera sé si la puedo recuperar, no sé si Óscar la tiene guardada en su teléfono porque él me la pasó, si no, eso no existiría seguramente. Se me ocurrió por eso, por aquella imagen. Me parecía como divertido también, teniendo en cuenta, o sea, una cosa que me hace también bastante gracia, y que hablamos una vez cuando yo estaba estudiando la carrera, en asignaturas de lingüística y demás, es por qué las palabras significan lo que significan, ¿no? Y por qué no iba en otro planeta, por ejemplo, a ver a una persona que hablase literalmente como nosotros, o sea, como español, digamos. Sin embargo, alguna de esas palabras significasen otra cosa. Y entonces con eso es una de las cosas que hago en el libro, en esa primera parte al menos. Como hay algunas palabras que usan los dos, pero que uno, como no viene de Nonú y la otra sí, ¿no? Entonces para ella significan una cosa y para él significan otra totalmente diferente, a pesar de que hablan exactamente igual y dicen las mismas palabras. Hiciste la lingüística divertida e interesante, porque en realidad es un peñazo tremendo, desde luego. Por mucho que digáis los filólogos. Pero bueno, por unir también la segunda parte, la de la niña de goma, en tu libro, en este Nonú por entero, se nota mucho la fisicidad, los cuerpos. O sea, yo he notado más la importancia que ponías en que se abrazan, se reencuentran, se juntan alrededor de una hoguera, que remite mucho también, pues, a veranos asturianos. ¿Por qué te ha interesado fijarte un poquito más en esa parte, digamos, casi carnal, amistosa o sexual de tus pequeños protagonistas? ¿Tú crees que hay en La niña de goma? ¿Tú crees que no, hay menos. Ahí, digamos, ahí es una historia más amistosa, pero en la primera sí... Claro, en las dos se cuentan historias, pero claro, en una hay una relación amorosa, en la otra la relación amorosa, pero de amistad. Sí. Bueno, porque yo creo que en estos dos libros sobre todo me he centrado en las palabras, en el poder de las palabras, en cómo las palabras pueden afianzar los vínculos, cómo son muy importantes para poder establecerlos. De hecho, pues la niña de goma, la pobre, tiene un cacao mental, ¿no? Al final del libro, como es que no puedo más porque no me sirve, el lenguaje no me sirve, ¿no? Para relacionarme con el mundo, para nombrarlo, y entonces le da como ansiedad porque no puede tener relaciones correctas por culpa del lenguaje, ¿no? Algo así. Y en la primera, en realidad, también la relación no funciona precisamente porque el lenguaje no funciona. Porque no son capaces de comunicarse unos y los otros, hay males entendidos, unos personajes hablan de una manera, los otros de la otra, y sin embargo, cada vez que se quieren acercar, ¿qué hacen? Contarse una historia. Cuéntame algo de tu vida, cuéntame algo yo te cuento algo de la mía, o ellos pidiéndose que les cuente pues leyendas, háblame de libros, la historia de la... Sí, a Titúa. Titúa es un personaje, yo le tengo tanto cariño. Titúa es una bruja que existió en los juicios de Salem, que en realidad luego no tiene nada que ver con mi Tituba, digamos, con la Tituba del libro, pero bueno, estuve leyendo así como unos ensayos que están publicados en Alba, escritos por Howe, creo que se pronuncia así, H-O-W, y bueno, pues te habla como de los juicios de Salem, están las transcripciones de los juicios, y esta mujer era una mujer esclava que vivía en Salem. Y claro, al ser esclava inmigrante, pues como que la acusaron de bruja, porque le tocó, porque estaba ahí en medio, ¿no? Tenía todas las papeletas. Sí, tenía todas las papeletas. Le tocó en medio porque acusaron los de su casa. Al final, todos los juicios de Salem tenía que ver con peleas de poder y cosas territoriales que no tenían nada que ver con que luego las mujeres realmente fueran lo que fueran. Y Tituba, al final, la pobre, claro, con tanto presionarla, acaba diciendo que sí que es bruja. Y bueno, por suerte se salva.
por suerte, es un personaje que a mí me llamó muchísimo la atención porque es que ni siquiera se sabe, luego me leí otro ensayo, ni siquiera se sabe su nombre real. Como que Tituba era la manera en la que llamaban a esas mujeres que venían de Barbados, pero no se sabe si ese es su nombre, en algunos sale como Tituba, en otros como Tatabe. Bueno, no sé, me parece un personaje magnífico y dije, voy a tomar este personaje y digamos, hacerla una bruja con todas las de, no sé, con todas las de la ley, digamos, que sea un personaje fuerte y que aquí sí que ella se salga con la suya de verdad y que, no sé, como para reivindicarla, aunque no tiene luego, o sea, lo que cuento aquí no tiene nada que ver con... No, sabiendo todo el bagaje, hubiera sido, bueno, una vertiente narrativa poética mucho más oscura la que le habrías aplicado a la niña de goma. Sí. Pero en cambio te sale, en contraposición con la primera, una cosa mucho más naif, más fabulosa. ¿Puede influir que tú, ahora que eres tía, que desde que eres tía eres una tía muy orgullosa de tu sobrina, muy pesada también a veces con las fotitos, eso a la hora cuando tuviste que releerlo y reelaborarlo quizá un poquito para la edición, ¿te importó? Porque a mí, yo leyéndolo, pensaba en ti contándoselo a tu sobrina. O sea, me pareció más en la tradición de la narración oral infantil. Eso es muy tierno, pero la realidad es que no, porque no lo escribí con... O sea, bueno, igual si lo terminé y había nacido, no estoy segura. Creo que no. ¿Cuándo lo terminé? No. Lo pone aquí. Es que no me acuerdo cuándo lo terminé. Este me costó horrores terminarlo, el de la niña de goma. O sea, tardé muchísimo. Abril 2024, ¿no? Nació el mes siguiente. Nació el siguiente mes. No, la verdad es que la niña de goma... la niña de goma es uno de los poemas, porque esto sí que creo que lo dijiste tú antes y que para mí sí que es muy importante, es que esto no son libros de poemas, sino que solo hay 2 poemas. Solo hay 2. Igual que El hierro negociador de la noche, que tiene partes, y La verdadera historia de la niña de goma, que es la segunda parte, y es un poema, para mí son poemas completos. Cosa que agradezco mucho a Elena que me respetase esto cuando estuvimos haciendo el índice, porque en un primer momento pues se había maquetado como con todos, y yo le dije, por favor, solo los 2, porque es que para mí son 2 poemas unitarios, cada uno por su lado, ¿no? Y La niña de goma, o sea, es muy importante para mí porque me apetecía hablar a través de lo que pasa que no me gusta como hacerlo como regocijándome, digamos, pero es un libro sobre, yo tengo una enfermedad, no vamos a decir nombre ni nada, estoy bien, no pasa nada, no vamos a hacer aquí aspavientos de esto. Quería hablar de... es una enfermedad que me surgió en la infancia, digamos, es una enfermedad de infancia, de hecho, y quería hablar de los niños que de alguna manera cuando son pequeños se ven de repente teniendo que hacer un viaje enorme, que es lo que hace la niña de goma, ¿no? Para saber qué es lo que les pasa. Entonces, lo que pasa que, claro, yo como tampoco quiero hacer un libro así que sea luego todo como, ay, un libro sobre la enfermedad. Sí, no sé. No quería ser el Albert Espinosa de la poesía, no quería hacer nada. No quiero hacer como ese tipo de cosas, pero sí me apetecía explorar cómo las personas diferentes por la condición que sea. Entonces, por eso está la niña de goma, que ya es extraña de por sí. Está el Nomo Momo, que es de madera y que es extraño también. Está el pobre Nel, está Tituba, ¿no? Que son todo como seres que les pasan un montón de cosas y que están un poco en las afueras. Y por eso el cliché del circo, que en realidad no deja de ser un cliché. Lo que pasa que es que el mundo del circo también es súper atractivo para escribir. O sea, a mí me apetecía un montón hacer algo con cosas del circo. Y dije, pues, ¿por qué no? ¿Es un cliché? Sí, pero... ¿Y dónde que queda? me detengan. ¿Dónde queda en este libro la influencia medieval que tanto te interesa y atraviesa todas tus otras creaciones? ¿Esa épica medieval o...? Para mí la hay totalmente. O sea, para mí o sea, en mi cabeza. O sea, en mi cabeza, que luego, si yo de manera externa me escuchara decir esto ahora, diría, anda, sí, claro. Yo creo que más en la segunda, porque está esa intención de búsqueda, o sea, parten hacia algo que es algo muy de los cantares, todo lo que has estudiado, los poemas provenzales y demás. O sea, para mí el primero es como... De hecho, se hace una broma en el... Bueno, no es una broma en realidad. En los personajes... O sea, el libro más importante de Nonú se titula igual que El hierro negociador de la noche, que es como se titula esa parte del libro. Claro, es como... con esa mise en abîme. Claro. Para mí el primero tiene la estructura de un romance. No es un romance, ni tiene las características del romance, ni nada por el estilo, pero sí que son poemas más o menos largos en los que se cuenta cierta historia mezclado con algo de emoción, sentimiento, bla, bla, bla. Entonces, para mí, en mi cabeza, tiene cierta conexión con el romance. Y luego está el tema de que dentro hay leyendas,
puesto que al final conecta con la tradición, igual no exactamente con la medieval, pero sí con la tradición. Y luego La niña de goma, en mi cabeza, tiene la estructura del libro de Buen Amor, en el que se mezcla prosa, verso, en mi cabeza, claro. Luego el libro de Buen Amor pues tiene prosa y verso, pero bueno, yo qué sé, no tienen que ver, ¿no? Y luego sí que es verdad que igual tiene un poco la apariencia también, como un libro que también me influyó bastante fue Amor Divino, de Ángela Segovia, en el que también hay dos personajes que van hablando y van... bueno, no es como lo que hago yo, evidentemente, pero ellos van como reflexionando acerca de conceptos del lenguaje, del amor, de lo que es la muerte. Bueno, ahora mismo no me acuerdo de si eso también, porque lo he leído ya hace bastante. Pero esos son dos personajes que van hablando y van también teniendo como un recorrido y salen más personajes que se van entrecruzando. Entonces, eso a mí me recuerda un poco también a lo que es la didáctica medieval, ¿no? Personajes que se cuentan historias para aprender algo sobre ellas. Y aquí, pues... también, ¿no? Tituba cuenta su historia, Nell cuenta su historia, y todas esas historias están robadas en realidad, porque, bueno, la de Tituba sí que existió en Francia, en ese pueblo, en Narou, bueno, tú sabes pronunciarlo mejor, que ¿Cuál? sabes hablar francés. Narous se llama, no sé cómo se pronuncia. Pero ahí sí que se intentó excavar como una ciudad subterránea, y por eso lo que cuenta Tituba de que fue a Narous a ayudar a excavar esa ciudad subterránea para protegerse de los enemigos y demás. Luego, la historia de Nell es una historia noruega de un ser malo al que, para evitar que hiciera maldades, lo encierran dentro de una aguja, y a la aguja la meten en un huevo, y al huevo lo meten en un pato, y al pato lo meten en un cofre para que no se escape. Lo que pasa que el pobre Nell no es ese señor malo, y sin querer lo confundieron, ¿no? Es la gracia del poema. Y el Nomo Momo, bueno, eso es de la mitología, ¿no? Que tiene que ver con eso de las burlas y tal, y por eso es un personaje así, está muy desagradable. A mí no me cae bien, la verdad. Es difícil de esa segunda parte sacar algún poema para resaltar, pero ¿querrías leernos uno por tener así yo quiero una leer, lectura de cada parte? Creo que voy a leer el de Carrington, porque me gusta mucho. Y así como... Y creo que sí que... Como la última que te quería preguntar era sobre las pintoras, pues genial. Perfecto. No me acuerdo de la página. Un segundo, que tengo que buscarlo porque no me... No, está antes. Espera. Sigue siendo acá. Bueno, sí. O el de la 100. Con carapetes. No sé. Lo encontraré. Bueno, si no leo otra cosa. Aquí. Vale. No, está bien. Estaría súper guay si luego queréis buscar en el móvil El mundo mágico de los mayas, de Leonora Carrington, porque este poema es una éfrasis a mi manera. O sea, yo estoy cansada de hacer esto ya en realidad. Digo, voy a hacer una éfrasis y luego no tiene nada que ver, sobre ese cuadro. Y por favor, si alguien luego quiere adivinar quién es el My Little Pony que aparece en el poema, está en el cuadro, ¿vale? O sea, yo no me he inventado nada. Esto es todo Leonora Carrington, que es maravillosa, y aquel día me eclipsó. Y también os digo que gracias a que en internet no fui capaz de encontrar una sola imagen que reproduzca los colores exactos del cuadro que yo vi, me obsesioné y escribí esto. Entonces, gracias internet por fallar. Ella era grande y alta y había criado todo eso. ¿Sabían? Llegamos a la tarde, muy a la tarde, todos apretados en las caravanas que olían a madera intensa, como el techo de un templo medieval escandinavo. Exactamente así. ¿Ven? ¿Huelen? Era enorme el espacio. Se abría como se abren los cítricos, rompiendo las fibras una a una, salpicando tal vez, en este caso, miles y miles de virutas secas de tierra. ¡Qué bello! ¿Lo ven? ¿Lo huelen? Llegamos justo por allá. Así es que entramos al mundo mágico de los mayas, galopando un enjambre de lechuzas, creo, aladas. Ellas se posaron al quebracho lindo, quebracho que no quebró, esta vez no. Y sobre nosotras, el ángel colibrí, el ángel periquito, todo cubierto de tantita luz, de tantitas plumas ancestrales. ¡Qué fatinalles!, me decían mientras yo me enraizaba más y más al taburete de la caravana. ¿No vas a salirte de ahí? Pero, señor Mr. Colorado,
¿Cómo se supone que vamos a estrenar aquí? Y mirando a la derecha pude ver la procesión descender al Salto. Se dice procesión, querida, y gracias. Iban directitos al abismo. No comprendo, amore mío. Eso es un acto de fe, ¿lo comprendes? El amor es un acto de fe. Uno sale del lugar seguro y va directito al abismo, como Orfeo. ¿Orfeo es un amigo tuyo? ¡Qué fatina y es! Uno sale al mundo a morir como un acto de fe. Eso es amar, ¿comprendes? Hornear un bizcochito, repartirlo, eso es un acto de fe. Suponer que alguien te estará esperando siempre sin esperar. Las montañas, a lo lejos, dejaban ver a liebres que parecían pájaros y pájaros que parecían liebres. Yo no paraba de pensar, ¿es de aquí de donde en realidad vengo? Xanitas doradas ascienden el arco iris con desesperación y Tituba no para de repetirme. Ella era grande y alta y había criado todo esto. ¿Sabían? Y yo pensaba, si ella era aquel My Little Pony que lloraba al otro ladito del abismo, muy grandote y blanco y majestuoso y a la vez triste y desesperado. Pero no, al parecer se refería a una tal Leonora que vivía por allá, pero ya hacía tiempo estaba muerta. Nos acercamos al abismo entre gritos de no miren a Moano, quedarán los ojitos cerraditos para siempre como bolitas de cristal o de serpiente. Y yo no miré, porque me dio muchísimo miedo Moan, aunque no sabía muy bien quién era. Y entonces un señor grande y muy puntiagudo nos recibió y encendió una hoguera, y las llamas llamearon tan fuerte que formaron un cuerpo y el cuerpo se elevó como las huestias, que tampoco sé muy bien lo que son porque nunca las vi, solo me lo contaron. Y ahora parecía un avión, un convoy de esos que viajan largas distancias por el Atlántico, que creo es un océano gigante, según me explicó Tituba. Y nos pidieron entonces mucho silencio porque un tal Xibalba comenzaría a girar sobre la tierra para traer la noche, y oscureció, y por razones que no comprendo no dimos el espectáculo, y un gentilhombre, un galán cantanga, abrió su jubón, y de él sacó un par de quesos que sabían horrores, porque creo que estaban podridos, y él dijo que eran del My Little Pony, que resultaba ser simplemente un unicornio sin cuerno, cosa que no me sorprendió, porque yo estaba totalmente segura de que todos los caballos eran unicornios mutilados, como estaba segura de la forma de la nieve, aunque he de confesar que nunca vi nevar. Y Mr. Colorado habló de la serpiente barbuda y de la muerte. Hace poco te tuve que hacer un cuestionario y me gustó y me sorprendió que dijeras que tú has sido siempre lectora, pero que a ti la poesía hace muchos años, antes de, imagino, claro, desde que empezaras tus primeros tanteos, pues como que no te interesaba mucho. Luego me mencionabas autoras y autores que han supuesto una gran influencia para ti, pero mencionas a pintoras. Mencionas que aparecen aquí precisamente, están Clara Peters, Leonora Carrington, tu querida Georgia O'Keeffe, de la que has narrado un poema ayer, ¿no? Me parece fue sí, ayer, estuve ayer en el Thyssen, que Thyssen. si queréis ver el directo, con un cuadro preciosísimo de O'Keeffe que no conocía. Bueno, sí conocía porque lo vi en el museo, pero que no es como, para mí no era tan obviamente de O'Keeffe, porque yo creo que en nuestro imaginario están las flores y todo eso. ¿Qué tiene lo pictórico de todas esas autoras que te hace escribir poesía? ¿O por qué lo consideras como, digamos, a la misma altura que influencia literaria? Porque es que es una realidad. Yo desde el primer momento, ya en el primer libro, está ese bodegón de Jan Van Huysen. En el segundo está Cabinas telefónicas de Richard Estes, que también fue... con esa también tuvo una obsesión nivel con el cuadro de Leonora, y de hecho quería hacer un libro completo sobre cabinas telefónicas, que no, eso sí que no salió. O sea, que no me impactó tanto, supongo. Y luego Quintanilla y Carrington y también Clara Peters me ayudaron a terminar el libro. Digamos que a veces cuando me bloqueo la literatura no me basta la palabra, necesito otros estímulos, y de momento son la pintura. Cosa que ayer, justo hablando con Marta Ruiz del Árbol, que es la conservadora del Thyssen de pintura moderna, ella comentaba que en la primera versión que había hecho Georgia O'Keeffe del cuadro que comentamos, por detrás se llamaba algo así como canción de no sé qué. Entonces a mí me hace pensar también que ella, cuando se bloqueaba, también no necesitaba solo igual ver cuadros y colores, sino que también necesitaba la música, ¿no? Yo creo que todos, no lo sé tú, Luis, que tú también escribes,
yo creo que todo artista necesita de otras artes, no te puedes encerrar solo en los libros y los libros, habrá que ver películas también, habrá que ver series, habrá que escuchar música, el último disco de Rigoberta, maravilloso, habrá que, no sé, de hecho cito a Rigoberta Bandini en el libro, maravillosa. Hay que ver otras cosas y aunque a veces no entiendas, porque yo tampoco no soy experta en pintura ni en historia del arte, ni tengo la verdad, la intención, soy una mera usuaria de estas cosas, pero yo voy a los museos, me gusta mirar y siempre... Tienes la intención de fijarte en ellos, que no es poco. Me fijo un montón, de hecho me gusta a veces como mirar, se ven los trazos, si dejo un poquito de lápiz, y eso al final a mí me ayuda a contar historias, porque los cuadros me las cuentan. Bueno, también es verdad que en concreto Clara Peters, por ejemplo, pintaba bodegones, porque bueno, en aquella época si eras mujer podías pintar, pero bueno, a ver qué cosas, y entonces ella, para poder hacer como ir un poquito más allá, se pintaba en el reflejo de los objetos reflectantes que había en el bodegón. Eso me parece increíble. ¿Cómo no voy a hablar de Clara Peters, no? ¿Cómo no voy a hablar de Leonora, no sé? Y Isabel Quintanilla, que también es maravillosa. O sea, yo cuando vi que pintaba la vajilla de Duralex, o sea, ¿cómo no voy a hablar sobre ella? Es increíble. Todos los... parecía... contaban... eran todo imágenes en las que no había personas. No sé si en algún cuadro de Quintanilla las habría, pero en esa exposición temporal desde luego que no. Y era como... te contaban la historia de la gente que no estaba, digamos. Pues entonces un poco como tus poemas, ¿no? Que están habitados pero nadie existe, casi. Sí, puede ser. Y eso me llamó muchísimo la atención. Y no sé, ¿por qué pintar un vaso sobre una nevera? Wow, me encantaría preguntarle ¿por qué pintó un vaso sobre una nevera? Me parece fascinante, no sé. No lo hagas, quédate con la duda. Yo no voy a... nunca pintaré, yo nunca pintaré. Con suerte para todos. Yo creo que por la hora se puede abrir el espinoso momento de ruegos, preguntas, conversación, demás, que deja paso a un largo y extenso silencio, sí. Claro, evidentemente, pero... Venga, Mateo. Bueno, lo primero, enhorabuena por el libro. Gracias, Mateo. Solo me ha dado tiempo a leer la primera parte, pero quería hacer 2 comentarios. Justo el miércoles pasado estuvimos con Ramón Queneau y sus 100 millones de poemas y he visto 2 cosas en común. Una, que ya lo había mencionado Luis en la presentación anterior, son los números. De hecho, el primer poema empieza con... son 160.000 especies de moscas, ¿no? Y el que mencionasteis de las amantes habla de 493 estorninos y demás y textos. Entonces, bueno, un poco por curiosidad, si sigues con esta cosa de los números. Y la otra, que ya la mencionasteis, pero fue que estructuras todo en torno a citas de Knox. Y bueno, mi agradecimiento porque citas a la traductora, que es algo que nunca se hace, o sea que es increíble. Muchas gracias. Gracias, Mateo, por las preguntas. Lo primero ya me lo habías preguntado, de hecho, y me dio tiempo, porque yo no me había dado cuenta de eso. Y me ha dado tiempo ahora a pensar por qué. Igual es un porqué inventado. Pero sí que es verdad que yo soy muy mala con los números. O sea, malísima. Igual es una manera de pensar que los domino. No, como es mi mundo, hago lo que quiero, las cuentas salen como yo quiero, entonces pongo los números que me da la gana y aparte porque me hace mucha gracia la exageración con el número, ¿no? Como un número tan exacto es como no puede ser mentira, pero es demasiado exagerado para que sea verdad. También me gusta eso. Así que tal vez sea por eso. Pero ya te digo que igual es inventado, porque no era algo de lo que yo fuera consciente, igual que lo que me dijo Luis antes de la primera parte, que los protagonistas no tienen nombre, es algo de lo que tampoco fui consciente al escribir, la verdad. ¿Alguien más? Yo no he leído ninguno de los otros 2 que dices, o sea, no sé si para leer este tengo que leer los otros 2. No, para nada. Yo creo que no, para nada. Son totalmente independientes. Lo que pasa es que sí que hay referencias a alguno de los anteriores. Por ejemplo, en el poema que acabo de leer se habla de un quebracho que no quebró. Bueno, eso es un poema del primer libro. La verdad es que estoy ardiendo. Hay una historia de un árbol en el que se posan esos estorninos y que de repente se rompe la rama. Pero no hace falta. No tienen tanta continuidad. Pero si te los quieres comprar, pues por supuesto, que siempre viene bien. Luis, ¿cómo es? La verdad es muy modesta, pero la realidad es la que es. Yo sí me he leído, pasan cosas bellísimas. ¿Le podéis pasar el micro para que así? Hola.
Que yo me he leído hace poco Pasan cosas bellísimas y me ha encantado. Tengo una cita tuya hablando de pintura y de color. Y dice así: luz, había luz y color naranja, y sabía ocre. Sed, había sed y color azul, y sabía amargo. Hectáreas y hectáreas y yo en medio, donde se supone que debo estar. El mundo era de fuego y yo en medio, gestando el mapa. Supurando por el mapa, río abajo, el río arde. El río gira sobre sí mismo y es violeta. Me habían enseñado el color, naranja, azul, violeta. Me habían enseñado a nombrarlo: luz, agua, fuego. Ay, muchas gracias. Bueno, pues eso que hablabas, ¿no? Estoy más obsesionada con la pintura de lo que pienso, ¿eh? Sí. A mí me ha encantado, me la he guardado. En este digo, cuando estoy... En realidad, es la niña de goma al final, cuando se vuelve como medio loca, intentando saber lo que le pasa, también soy yo diciendo a ver cómo acabo este libro, que llevo ya 2 años y no soy capaz de terminarlo. Y entonces al final dice, cuando empieza a hablar de las... Sí, eso puedo leer ese fragmento. Es como al final y dice... A ver... Y de pronto pienso mucho en Quintanilla y en Peters y en Leonora, y yo les digo, ¿lo veis? El lenguaje está mal hecho y por eso ellas lo pintaron. En platitos Duralex, en vasitos Duralex sobre la nevera, llenecitos de claveles lo pintaron. El lenguaje está mal hecho, por eso ellas lo pintaron. En misteriosas figuras de jengibre fosforito lo pintaron, en casas de fantasmas y espíritus y cuerpos que se van derritiendo, y en bodegones con metal reflectante lo pintaron. El lenguaje está mal hecho y por eso ellas lo pintaron. Obsesión seguramente con esto de lo que no entiendo nada, pero... Y a alguien que le interesa tanto la pintura y que lo pictórico está en la poesía, háblanos de esta portada tan bonita. Parece, lo veo mal, pero me parece que sí, son un rorcual, ¿no? Es un rorcual. Sí, es una lámina que está hecha por un matrimonio, creo que son ingleses, que se llaman Space Frog. Es que no tienen un nombre así como, o sea, no dicen su nombre real, como son un colectivo, y se pueden ver todas sus obras en Instagram. La verdad es que es una de las opciones que me mandaron desde la editorial, porque te mandan así como varias, y me gustó tanto que ni siquiera pensé en otra opción. La verdad es que creo que además, como hay 2, y en el libro hay como 2 poemas, y luego en el libro también hay uno acantilado, y me parece que casaba bien. Pero viene con trampa, ¿eh? Viene con trampa. Claro, porque en Nonú no hay ballenas. No hay ballenas. Bueno, ¿o por qué no? No tiene, o sea, no tengo por qué hablar de todo. Claro, todavía. O sea, hay cosas de las que no hablo que no existen, ¿no? Entonces, no sé. Sí que viene con un poco de trampa, pero bueno. ¿Alguien más? ¿Uno último? Venga, Juan. ¿Cómo conectan Nonú con nuestro mundo? Porque lo pueblan también personas que existen en el nuestro, ¿no? Como el caso de estas pintoras. ¿Cómo se da esa conexión entre ambos mundos? Claro, hay una referencia en la primera parte a Berceo. Hay un libro de Berceo que llega a Nonú, pero no sabe cómo. Y en la historia de la literatura hay muchos textos que llegan a nosotros supuestamente de nuestro mundo, bueno, evidentemente de nuestro mundo, pero supuestamente de nuestro mundo, que son de, no sé, esto es una historia que me había contado Oscar sobre los libros de Aristóteles. ¿Puedes como rememorar cómo era eso? O sea, es que los libros de Aristóteles lo contaba Piero Bank en El problema del ser en Aristóteles. Pero ¿cuál? Bueno, es que hay una la parte del que mar, la del mar. sobrevivieron de mera casualidad porque los manuscritos, que ya no tenemos, pero los primeros manuscritos que nos llegaron, noticias de ellos, sobrevivieron a una debacle del barco. Estaban dentro de un cofre de madera, el cofre de madera consiguió aguantar el agua, estaba bien aislado, y de misericordia llegó a la playa que lo recogió y luego se pudieron copiar. Para mí que pase esto ya no es de nuestro mundo, ¿no? Es como... O sea, en la realidad pasan cosas muy raras. Se perdieron los otros. O sea, que decir, sí. los textos... porque Aristóteles también escribía textos, diálogos, como Platón, que eran para dar a conocer sus ideas, digamos, al público común, no dentro de la escuela. Esos se han perdido. Se sabe que existen, pero se llama la literatura exotérica de Aristóteles. No, esos sí que se han perdido. Pues de hecho, lo de Berceo es una broma con esto que me había contado él.
y porque a mí me encanta Milagros de Nuestra Señora. Igual te sorprende también. Mucho. No, ya ves. Pues pienso que en la realidad a veces pasan cosas más raras de las que nos podemos llegar a inventar, que dices, ¿cómo puede ser esto posible? Pues pasan. Entonces esa es realmente la conexión, que para mí no es totalmente normal en mi cabeza. Pues... ¿Más? ¿No? Más poemas. Más poemas. Más poemas. ¿Quieres ¿Quieres que lea leer otro? alguno más? Sí. Venga, va, leo otro. No sé cuál leer. No. Uno corto, porque si no os vais a aburrir ya. Voy a leer uno en el que... Porque, a ver, la historia es que la niña de goma se va porque ella piensa que su madre la abandona en un circo, cosa que nunca se llega como a confirmar. Y entonces, de vez en cuando, claro, como ella está por ahí, por el mundo con el circo, ¿no? La llama. Y entonces es una conversación entre la madre y la hija. Y aquí ahí aparece una cita de un códice que me salió también en Twitter. De una historiadora que se dedica a estudiar códices de estos que están... De la humedad que tienen, están tan hinchados que parecen rocas. Increíble. Y ojalá yo trabajar de eso, la verdad. Entonces dice, hija... Sí, ojalá. Hija, ¿por qué no llamas a menudo? Estoy bien, después de todo. Ia sui d'un labrador nacida sobre el arado, criada sobre los olivos, crecida tras el ganat correant. No pude entender tu última carta. Eran dos aves o cientos tornándose sobre el sol de yema clara, que parecía un pozo de oscura clara, y estábamos las dos mirando al centro, ¿lo recuerdas? En mi sueño éramos casi azules, sobre unos algodones, y el blanco de las aves estaba como raspado, como buscado, como escarbado, y nosotras estábamos allí, mamá, y nos queríamos mucho y no estábamos solas.